Encuentros y despedidas, para encontrarnos con la realidad, el arte, la cultura y la opinión. Para despedirnos de los prejuicios, la pereza intelectual, el ruido oscuro. Encuentros y despedidas, en donde, como en la vida, vamos a abordar todos los temas de ida y vuelta, yendo y viniendo. Distintas maneras de mirar la realidad para sacar conclusiones e impregnarnos en la belleza de la poesía y la música. Así empieza Encuentros y Despedidas, con la conducción de Marcos Saal. Encuentros y despedidas. Si la muerte sirve para algo más que terminar con la vida, la partida del Indio Solari resignifica la expresión de sentimientos de amor de los cuales es capaz un pueblo para con sus ídolos. Pero hablamos de ídolos de verdad, no aquellos ídolos de cartón pintado cuya existencia el tiempo se encarga de desterrar de la memoria. Debo reconocer, con algo de arrepentimiento, que no he sido un ricotero y que Solari me llegó más por su manera de hacer política incorrecta pero sincera, del lado sensible de la realidad, en donde el dolor de los demás tiene tantas veces más importancia que el dolor propio. Y también las alegrías, sentidas desde el músculo sensible de la conciencia del todo que cada uno forma parte como miembro de una sociedad. El último 3 de junio, el mismo en el que las mujeres, las disidencias y muchos hombres que comprenden la importancia de la deconstrucción de una herencia machista ocuparon las calles, pese a la lluvia, o tal vez aún más por la lluvia, unas horas después, en un negocio de venta de alimentos en cualquier barrio de la ciudad, un niño de menos de 10 años asomó su nariz al mostrador y le preguntó a quien atendía si tenía algo para dar. La manera de comprender la forma en la cual se relacionan todas esas realidades, esos dolores, esas reivindicaciones, probablemente sea la materia prima que el indio transformó en poesía y la poesía en canción. Mientras algunos demonios se preocupan por ser una de las 3 personas más conocidas del mundo, las que realmente importan no le dan ninguna trascendencia a cualquier tipo de reconocimientos. El Jabo recorre países buscando medallas y premiaciones que lo inscriban en el cielo de los importantes, mientras los que verdaderamente importan recorren la tierra, el barro y la lluvia y son reconocidos por los que realmente son, por lo que realmente importan. Por eso el viernes empezaron espontáneamente las misas ricoteras en todos los rincones del país. Por eso, los que no fuimos a sus conciertos, pero nos reconocimos en su trascendencia, nos quedamos con las ganas de ser parte del pogo más grande del mundo. De su lado, el presidente de la nación, que ha dado sobradas muestras de no entender un montón de cosas, tuiteó que la Casa Rosada es el lugar de trabajo para el presidente y su equipo, no un aguantadero para velar zurdos marxistas que se hicieron millonarios a costa de los pobres. De nuevo, este tipo no entendió nada.
Y en esa misma nada deja abierta la brecha para interpretar al peronismo como un fenómeno popular y dejar en claro que en todo caso persigue la justicia social, pero que en pocos de sus intérpretes puede comprenderse al peronismo como marxista. La relación del peronismo con el marxismo no es causal, sino apenas coincidente en algunos aspectos de las reivindicaciones de los sectores más pobres de la sociedad. Esos sectores que tanto se sintieron identificados e interpelados por la estética y el contenido de la obra de Carlos el Indio Solari. Los fenómenos populares son exactamente eso, fenómenos populares, que alcanzan a grandes sectores de la población, tantas veces atravesándolos de manera transversal y sin necesidad de explicaciones. Allí es donde la derecha falla en convivir con ellos. Fallan porque quieren entenderlos a la luz de fórmulas tradicionales e intentar emularlos. Y no pueden. Por eso se les escapa la tortuga cuando tienen que acompañarlos, aunque eso exceda su propia capacidad de comprensión, y entonces intentan reprimirlo por el uso de la trampa simbólica, como hubiera sido llevar el funeral del indio a Tecnópolis, un punto geográfico lejano a la liturgia ricotera, o reprimir por la fuerza, como lo hicieron en el obelisco, o como lo hizo la policía de Córdoba cuando la gente le fue a reclamar por la inacción en la resolución del femicidio de Agostina. Si hablamos del experimento civilizatorio de la derecha, cuando en estas tierras se ejecutan un plan de motosierra que recorta a lo bruto las necesidades y las aspiraciones de las mayorías, tenemos que entender que ese capítulo experimental siempre termina en el uso de la fuerza. Y probablemente ya ha pasado su etapa de experimento. El alcance de la tristeza colectiva expresada en el velorio del indio o en las movilizaciones del 3 de junio, especialmente después de los más recientes femicidios, permiten pensar que el sujeto colectivo está reaccionando, que las calles nos enseñan que hay un lugar en donde todo nos afecta, a todas y todos. En donde las mujeres no pueden seguir siendo asesinadas, en donde los niños ni nadie debe seguir transitando las calles pidiendo ayuda para comer, y en donde existen poéticas y expresiones colectivas que nos permiten reconocernos y encontrarnos. Y aspirar, eso sí, a concretar las construcciones colectivas. Esto es Encuentros y Despedidas. Bienvenidas, bienvenidos. Como todos los lunes a las 19 horas estamos en el aire de la 94.3, la FM de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, haciendo esto, a lo cual les damos las bienvenidas en medio de un clima de despedida, una despedida que nos ha tocado transitarla a todos. De este lado de la transmisión estamos participando del otro lado del vidrio, manejando los controles, haciendo que el sonido se escuche de la mejor manera posible. Nicolás Camosi. Hola Nico, ¿cómo te va? En la producción, Martín Saal. Él es el que se encarga de los flyers, de conseguir las entrevistas. Con él discutimos la producción. Él es el que se encarga de que ustedes puedan después escuchar el programa cuando lo sube a YouTube, si lo quieren escuchar de nuevo, o si no lo pudieron escuchar en el momento en el cual salió al aire. Me parece que nos salteamos decirles el WhatsApp de la radio. Es el 3516 20 0094.
Repetimos, si ustedes se quieren comunicar con nosotros, si ustedes quieren decirnos algo, si ustedes quieren participar de estos encuentros y despedidas, recurran al 3516-200094. Y hoy empezamos el programa distinto porque obviamente la trascendencia de la desaparición física del Indio Solari ha conmovido a la sociedad, una conmoción que se expresó con casi 80 cuadras de cola, que se expresó con 1 millón de personas queriendo despedirlo, que se expresó con una familia del indio entendiendo cómo es esto de pertenecer a lo popular, de ser parte, y diciendo y sosteniendo su promesa de que el velorio iba a durar hasta el momento en que la última de las personas haya podido despedirlo. Un encuentro y una despedida. Pero vamos a hablar de otras cosas, porque no solo eso pasa en el país. El devenir de los sucesos nos permite sospechar que el gobierno inventa elefantes todo el tiempo con el deseo concreto de agrandar la manada, en donde esconder los escándalos que le surgen por todos lados y que no pueden tapar de otra manera que metiéndonos en el medio de una manada de elefantes cada vez más grande. Sí, usted escuchó esta metáfora ya en otros programas y debemos reconocer que no es que nos hayamos transformado en fanáticos de estos paquidermos. Es tan solo una metáfora respecto de la manera en que la gestión del hombre que ama a los perros muertos encontró la forma de ocultar los escándalos que significan no solo la sospecha de corrupción de muchos de sus miembros, sino también las decisiones que promueven la destrucción de la construcción colectiva de lo que representa la nación. Los derechos reconocidos tras años de luchas y, por fin, de manera cada vez más evidente, la sustracción de soberanía entregándola a potencias extranjeras y permitiendo los negocios que en el submundo de los dueños del mundo, sus integrantes realizan cada vez con mayor angurria y menor esfuerzo. El debate sobre el pliego de la candidata a jueza Verónica Micheli y la intención del Ejecutivo de quitárselo al Senado por las relaciones familiares de la candidata ocultó que su misma postulación había sido promovida por el Ejecutivo salteando en la lista de méritos en donde ella ocupaba el número 19 a muchos candidatos con mejores calificaciones que ella y también metió en una nebulosa el significado de la designación de 74 magistrados de un plumazo. Todos hablan de la interna, todos hablan de los apoyos y los rechazos, todos hablan de si es justo o no aceptar a un candidato por sus relaciones familiares. Pocos hablan de que hay 74 nuevos magistrados. El hombre que promovió el ajuste más grande de la humanidad logró, sin que demasiados se detuvieran a analizarlo, la transformación regresiva del Poder Judicial más grande en décadas, sin que haya habido otra cosa que festejos por parte de ellos mismos, que seguramente entre los 74 nombrados van a encontrar muchas voluntades amigables. Y van por más. Mientras tanto, el nombramiento de la candidata que en apariencia no les gustaba tiene grandes posibilidades de no llegar a concretarse nunca, por más que lo haya votado el Senado, porque ellos son capaces de usar triquiñuelas formales, de esas que los falsos libertarios utilizan sin que se les desdibuje la sonrisa de la cara. Y en eso de sonreír celebran el endeudamiento en moneda extranjera de las empresas privadas que, como ya dijimos en algún otro programa, vamos a terminar pagando todas y todos los argentinos. Pero además
exhiben un total desparpajo cuando hablan de cumplir compromisos que en realidad no cumplen, pero que dibujan con la lengua creativa que los caracteriza la misma creatividad que exhiben a la hora de presentar sus registros contables. La semana pasada, por ejemplo, fue noticia que el Banco Central había comprado tantos dólares como se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional para todo el año 2026. Y mientras el FMI celebraba el dato, tanto Caputo como Georgieva sabían que la noticia era falsa. Y nos las venden como en otra época vendían espejitos de colores. El compromiso con el fondo es comprar esos dólares y atesorarlos, cosa que el gobierno no hizo, atendiendo a que cumplió obligaciones externas que se llevaron la mayor parte de los dólares que compraron. De atesorar entonces, poco y nada. Y más allá de que poco importe en la vida cotidiana si atesoran o no, la falsedad para exhibir resultados es una nueva pauta de que, pese a lo que dice el león, no todo marcha de acuerdo al plan. O que si lo hace, ese plan que estarían cumpliendo termina por exhibirse claramente como contrario a los intereses de las mayorías. En los paquetes de leyes que mandan con el rótulo de reforma del Estado se cuelan normas que en caso de ser aprobadas van a servir de vehículo para legitimar la desposesión de amplios sectores de soberanía de las manos del pueblo hacia las de los privados. Si se estudiara en serio la manera en la que Joe Lewis compró y cercó sus tierras alrededor del lago Escondido o construyó un aeropuerto con una pista de capacidad similar a la de Aeroparque, pero con los controles de una ruta en el medio del monte, seguramente habría decisiones judiciales que desmonten esa apropiación ilegal del territorio. Pero con las nuevas leyes hasta podrían mantener esas posesiones sin temer a que ningún cambio en la judicatura pudiera perjudicarlos. Nunca. Y por supuesto que abriría la puerta a una mayor entrega. En ese contexto, los cambios en las leyes de sociedades que también van en los paquetes desreguladores y la implementación del gemelo digital están expresadas solamente como una decisión del gobierno en el marco de sus atributos. Pero la decisión de implementar el gemelo digital está hecha a la medida de los tecnomagnates como Peter Thiel, que defienden miradas como aquella que sostiene que la libertad y la democracia no son valores que funcionen de manera simultánea. ¿Qué otra cosa que pensar que ese gemelo que quiere construir el gobierno con nuestros datos es una herramienta de sometimiento después de haber visto la manera en la que las empresas de venta online o las redes mal llamadas sociales influyen sobre lo que quieren, desean y hacen los ciudadanos? Y que lo desarrolle justo el dueño de Palantir cuando viene a radicarse en la Argentina. Para quienes no lo saben, esa empresa, Palantir, se dedica al desarrollo y la utilización de la IA en sus usos bélicos. Si la nueva ley de sociedades que pretenden que apruebe el Congreso reconoce la posibilidad de que las inteligencias artificiales conformen entre ellas sociedades, ¿quién se va a hacer cargo cuando haya un delito penal? En eso de sumar leyes y destrozar derechos, los recientes femicidios ponen de manifiesto claramente cómo el proyecto de penalización
sobre lo que la senadora Carolina Lozada llama falsas denuncias no es sino un sistema nuevo de persecución y obstrucción de las denuncias de las mujeres víctimas de violencias. Si el Estado desregulado ya dio por tierra con tantos derechos y desmontó todo el aparato de protección que alguna vez pudo representar el Ministerio de las Mujeres, ¿cuál es el recurso que les queda para protegerse si cuando hagan denuncias van a ser expuestas a penas de prisión que van de 2 a 6 años? No alcanza con el Código Penal que persigue la falsedad de testimonios como para tener que emprenderla de esa manera con las víctimas. Se viene el Mundial de Fútbol y el gobierno lo espera como un sediento ruega por agua en el desierto. Porque así, con la pelota, van a tratar de esconder más elefantes entre tantos elefantes. Porque aspiran a que nadie se entere de manera cabal del contenido de la declaración jurada de Adorni si es que por fin la presenta. Porque quieren que se produzcan los hechos que permitan terminar con la causa Libra. Porque van a adjudicar la hidrovía. Y van a seguir rematando el patrimonio de las y los argentinos. No es la primera vez que nos enfrentamos a un gobierno que es capaz de entregar desde empresas y territorios hasta derechos, y ahora perfiles de ciudadanos. Y tampoco es nueva la manera de enfrentarlos. Hay que construir redes para de esa manera lograr entramados que nos sostengan firmes, unas junto a otros para decir basta, para expresar que hay un límite. Para decir aquí estamos y no vamos a dejar que nos sigan arrasando. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Sin las sanguijuelas no pueden herirte. No existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios.
En los encuentros y despedidas la acabamos de escuchar a Hilda Lizarazu interpretando el tema de Charly García, Desarma y Sangra. Y ahora vamos a hacerle la entrevista a nuestro invitado de hoy, Luis Ignacio García. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué decís vos? Bien, un gusto tenerte aquí. Luis, corregime, yo te voy a presentar tal cual te presentan en uno de los lugares en donde publicás tus notas, en Anfibia, pero si vos querés agregar algo, sentite en la total libertad de hacerlo, ¿sí? Dale. Luis es docente y ensayista, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET. Trabaja en las zonas fronterizas entre estética, teoría política y filosofía contemporánea, siempre en relación a debates del presente. Ha publicado sobre arte y memoria, sobre duelo y pandemia, y más recientemente sobre discursos de odio y ascenso de las ultraderechas. Se cuenta en la generación que usa su desconcierto ante el siglo XXI para infiltrar noticias falsas del siglo XX, y prepara un libro sobre la descomposición del discurso público en la actualidad tecnofeudal. ¿Me salté algo? ¿Falta algo? ¿Querés agregar algo, Luis? No, simplemente avisar que ese libro, que en esa descripción estaba en preparación, ya salió, y que está, bien vinculado con temas del presente, que se llamó Fascismo Cosplay, Crónicas del Desconcierto en el Laboratorio Argentino, y salió hace unos meses y está caminando el muchacho. Y eso, que no es un libro en preparación, que acaba de salir y que forma parte de lo último que he podido articular. Vos sabés, Luis, que vos usaste recién la palabra laboratorio y medio que nuestras ganas de invitarte vienen por ese lado, porque muchas veces hemos hablado del proyecto que llaman libertario, siempre decimos que los libertarios en realidad eran otros, como una prueba de laboratorio, algo así como un ejercicio sobre el tejido social para medir los alcances que pueden tener. A esta altura de la situación, y con Milei, Bukele, Kass, Afura, Noboa, Paz, y lo que puede venir si Fujimori termina ganando, que hace un ratito, por lo que viene en los resultados oficiales, no estaba tan claro, por suerte, y del Espriella en Colombia, que tiene el balotaje en 2 semanas. Da la impresión que ha pasado la etapa de hipótesis y tesis para consolidar un modelo antipopular, con la impresión de que han encontrado los medios para disminuir la posible reacción popular. Digamos que esto es lo que nos interpela y es lo que nos convoca a convocarte. Bien. ¿Y querés que diga algo? Bueno, estamos en esa, ¿no? Estamos en esa de múltiples maneras. Yo creo que la idea de laboratorio, al menos en mi caso, la convoqué un poco sugiriendo un par de cosas, ¿no? Por un lado, hacer una suerte de paralelo entre el laboratorio argentino y lo que se llamó el laboratorio chileno, en el sentido de el modo en que la dictadura de Pinochet funcionó con su vínculo con los Chicago Boys en términos económicos, como una suerte de laboratorio de lo que el neoliberalismo iba a rendir en términos globales, con todo en los rasgos, digamos así, de radicalidad y pureza que la idea de laboratorio expresa, ¿no? Ciertas condiciones un poco extremas en relación a otras situaciones que no suelen ofrecer, digamos, condiciones tan ideales para que el experimento del caso se realice. Entonces, como se habló en su momento del laboratorio chileno, me parecía interesante pensar la idea del laboratorio argentino, por un lado para expresar digamos así, esta idea de ciertas condiciones que la realidad política argentina actual reúne, con un carácter un poco modélico en relación a ciertas experiencias que vos recién reseñaste rápidamente, pero por otro lado también en relación a una resonancia respecto al inicio del mismo ciclo, respecto al cual hoy el laboratorio argentino parece expresar una suerte de, digamos así, de fuga hacia adelante, que es el ciclo neoliberal en América Latina. Es decir, conectar lo que fue el laboratorio chileno como inicio del neoliberalismo en la región con
el laboratorio argentino de este experimento libertario, como se le llame, como la pregunta que las clases dominantes están haciendo en relación a cómo zafar de la crisis del neoliberalismo que se viene arrastrando desde el 2008. Y en ese sentido me parece que a la vez la idea de laboratorio sirve para conectar el proceso local con procesos más generales, que es un poco lo que vos también sugerías al plantear que lo que nos está pasando en cada caso con su singularidad en otros lugares, ¿no? Y que analítica y políticamente resulta pertinente y útil hacer esos vínculos, ¿no? Sobre todo porque al inicio, digamos, de la experiencia mileísta, los primeros análisis tendieron a enfatizar las causas más internas, la crisis básicamente del gobierno peronista anterior, mientras que a medida que iba avanzando, bueno, se iba viendo la importancia, ni hablar del último espaldarazo de las elecciones intermedias argentinas de parte de Estados Unidos, se empezó a enfatizar la importancia de hacer esos vínculos con una experiencia más general. Uh-huh. Sí. No, yo quería interrumpirte, disculpa, sí. Luis, porque vos mencionaste al paso el tema de los Chicago Boys y yo sé de qué estás hablando, pero me gustaría que lo expliquemos un cachito más, porque por ahí no toda la gente tiene en cuenta que esto surgió con los muchachos de Chicago en la segunda mitad de la década del 70 del siglo pasado, ¿no? Claro, bueno, es un poco lo mismo que expresaba Rodolfo Walsh en su famosa carta a la Junta Militar, que nos obligaba a reconocer en la dictadura no solamente ya vamos a decirlo, un laboratorio de represión política, sino eminentemente un laboratorio de experimentación económica. Uh-huh. Los Chicago Boys eran, digamos así, un staff de teóricos de la economía que estaban pensando cómo, precisamente, qué hacer tras la crisis del petróleo en los años 70, que fue la segunda gran crisis del siglo XX del capitalismo, uh-huh. Después de la famosa del 29, que dio lugar al estado de bienestar o al capitalismo bienestarista, a los años dorados del capitalismo bienestarista de los 50 y 60. La crisis del petróleo de los 70 da lugar a distintos ensayos. Uno de ellos fue el ensayo neoliberal, que fue el que finalmente se impuso. Primeramente a nivel teórico con los Chicago Boys y a la experiencia modélica de Chile, y después a nivel global con la experiencia, digamos, rectora de Estados Unidos e Inglaterra con Reagan y Thatcher como quienes implantan, digamos, ese modelo a nivel global, ¿no? Los Chicago Boys nos recuerdan que la dictadura chilena no es solamente la sangría, digamos, la masacre de Pinochet, sino que la masacre de Pinochet fue para que los Chicago Boys pudieran imponer sus ideas económicas. Uh-huh, tal cual. Entonces, en ese sentido digo, siempre uno tiene que pensar en esa dualidad entre proyecto político y proyecto económico, que fue lo que a costa de su propia vida denunció Rodolfo Walsh en la famosa carta a la Junta Militar, en donde denunciaba, por supuesto, las desapariciones, la tortura, etcétera, pero decía que esto era básicamente para producir un proyecto económico de instalación de desigualdades radicales que nuestro país se había acostumbrado a resistir durante precisamente los años de la resistencia peronista. Entonces, ese es el sentido, ¿no? Está bien, y ahora tenemos con estos libertarios austríacos, tenemos la cuarta versión del modelo neoliberal. Sí, así es, y creo que, aparece a la vez un nuevo frente de discusión, de interrogación y también de preocupación, que es la participación singular y cada vez más intensa de la revolución técnica, ¿no?, en el presente, que si bien por supuesto que siempre es una pata a considerar, uno diría en el presente
el sujeto, digamos, de las nuevas tecnologías, como actuando, operando e influyendo en las formas de dominación y de reproducción del capital contemporáneo, están siendo determinantes y están generando no solamente por arriba una serie de formas y estrategias, sobre todo de concentración y monopolización de la riqueza brutales, sino que por abajo también están generando formas de subjetivación y de circulación de la palabra que son muy inéditos y que de alguna manera nos obligan a estar atentos a esta nueva variable que es la disrupción técnica, que viene a acelerar un conjunto de procesos que de alguna manera nos desconciertan y nos dejan en ese estado de uno diría, de paso a la defensiva, en la que el campo popular, el campo democrático parece haber quedado después de las elecciones del 23 en nuestro país, y no solo, porque las fuerzas democráticas a nivel global parecen estar en una situación de reconfiguración de su discurso y de defensa de ciertas cosas que parecen estar destruyéndose, y por lo tanto no resultar un discurso que esté alentando voces, digamos, de anticipación de futuro, sino de resguardo del pasado. Y eso nos deja en una posición muy desventajosa en relación a la posibilidad de seducir electorados, de seducir juventudes y de proyectar formas que de alguna manera, animen al electorado a comprometerse con proyectos que resulten seductores y que resulten entusiasmantes en relación a una visión común del futuro, ¿no? Vos sabés que en relación directa con esto, en la editorial que hicimos en el bloque anterior, hablamos de la implementación del gemelo digital detrás del cual anda el gobierno, o detrás del cual dice andar, ¿sí? Y cómo esto se engancha perfectamente con lo que vos estás diciendo. Sí, es así. Y bueno, estamos con esta presencia inquietante, ¿no? O sea, Peter Thiel no se va de la Argentina, o sea, se mudó a la Argentina. Y han surgido toda esa serie de hipótesis, en fin, todas un poco válidas, porque no tenemos ninguna versión oficial respecto de por qué un tecnomagnate que entre los más ricos del planeta Tierra decide mudarse con su familia. No está acá de visita, sino que se muda a la Argentina. Por supuesto que ellos no viven en ningún lado y que consideran al planeta Tierra una especie de coto de caza generalizado. Ahora, ¿por qué de pronto decide instalarse en la Argentina tanto tiempo? ¿Y por qué en el mismo tiempo en el que sale el Super Rigi, por qué en el mismo tiempo en el que Milei publica su texto, no sé si han estado al tanto o lo han comentado, pero en el Financial Times, haciendo de la Argentina, o proponiendo o abriendo a la Argentina una especie de, ahí literalmente coto de caza, que venga la IA, que nosotros no le vamos a cobrar nada, que nosotros no le vamos a pedir nada, y vamos incluso a inventar una nueva legislación que ampare una cosa tan, ¿cómo decirlo? No quiero decir aberrante, porque me parece que lo tenemos que pensar. Yo diría que peligrosa. Temas de la última encíclica del Papa incluso, ¿no? Que es la idea de corporaciones no humanas, dice Milei en su texto de la semana pasada del Financial Times. Es decir, corporaciones que no solo no van a pagar impuestos, sino que ni siquiera, o sea, tienen la perspectiva de emplear a nadie. No de emplear poca gente o quizás gente de una manera muy descalificada, sino la posibilidad de empresas que solamente se produzcan con máquinas, que incluso los inversores puedan no ser humanos. O sea, un delirio que sin embargo se está haciendo realidad y el Papa lo está viendo. Soy ningún defensor del Papa, sin embargo nombro la encíclica porque ha circulado mucho y sabemos que está en el tapete de la discusión esa suerte de tensión entre Palantir por un lado y la voz de la Iglesia Católica por otro, como una suerte de contención respecto, la única contención más o menos escuchable a nivel global de del tipo de proyectos de colonización técnica de lo real que estos seres, en fin, a los que no sé por qué nos estamos acostumbrando a escuchar tanto, ¿no? Que son estos tecnomagnates, no sé, que parecen estar pudiendo decidir sobre nuestras vidas de una manera absolutamente insólita, impensada e inopinada.
Lo que acabas de decir abrió toda una ventana, porque ¿por qué los estamos escuchando tanto? Y lo estamos escuchando tanto porque en realidad habría mucho que decir al respecto, pero justamente esto que yo te decía. La tecnología, por un lado, les está ofreciendo a estas 3, 4 personas, además le conocemos el nombre propio todos, son 3 o 4. O sea, es increíble eso, es increíble el nivel de concentración que está habilitando por arriba. Ahora, ¿qué pasa? Por abajo, esas tecnologías también fueron modulando nuevas formas de subjetivación, nuevas formas de circulación de la palabra, nuevas formas de construcción de proyectos vitales, de formas de trabajo, etcétera, etcétera, que vienen haciendo que alianzas de clase absolutamente impensadas entre los lúmpenes que están en las capas más bajas de la pirámide social y estos lúmpenes que ocupan los 3 lugares superiores de la sociedad global, en un punto sea entendible, en un punto sea de alguna manera anticipable, porque efectivamente las aplicaciones son hoy instrumento de construcción de estrategias de supervivencia de buena parte de todo ese trabajador precarizado, informal, que fue siendo desatendido por los discursos de la política tradicional. Entonces tenés la mitad de la población trabajadora que hoy, en vez de, ante su situación de precariedad, hacer alianza con algún otro precario, puede hacer alianza con Uber, con Rappi, que son abstracciones, pero que de alguna manera inscriben ya en el trabajador raso una lógica que hace audibles, comprensibles, los discursos que, como los de Milei, entroncan en esa lógica hiperindividualizadora, hipermonopolizadora a la vez, para de alguna manera hablarles a una realidad, de la que el campo democrático dejó de hablar. Te agregaría Entonces, que hiper egoístas y hiper narcisistas. Todo eso, pero todo eso, a ver, ¿cómo decirlo? Todo eso que en un sentido ya veníamos empezando a hacerlo hace ya un tiempo. Porque la lógica de las redes se fue imponiendo a lo largo de estas últimas décadas, así, de manera insensible, sin que nos diéramos mucho cuenta, fuimos adoptando cositas, formas, qué sé yo. Las nuevas generaciones están absolutamente inmersas en un universo que es un nuevo universo, en donde, digamos, trabajar, divertirse y comunicarse es algo muy distinto a lo que fue para las generaciones, qué sé yo, como la mía o como muchas anteriores, que nos formamos todavía hacia fines del siglo XX, en donde nada de esto hacía sentido, ¿no? No, por supuesto. Y en donde no existía, además. El contrapunto, ¿cómo? No existía, además. Cosas que no existían. Entonces vos ves, por ejemplo, para mí el contrapunto que resulta útil para pensar estas cuestiones es el contrapunto entre la crisis de la política, crisis de la representación política, que dio lugar al surgimiento de Milei, y esa crisis de la representación política anterior, que la tenemos más o menos fresca, que es el 2001. Porque precisamente cuando uno compara esas dos crisis, uno ve que en el 2001 la crisis de la política dio lugar a una suerte de reempoderamiento de formas de organización popular y de una imaginación colectiva maravillosa. Asambleas populares, clubes del trueque, movimientos de trabajadores desocupados, piqueteros, alianza de clase entre piquetero y cacerolero. Toda esa imaginación política de la que, bueno, estamos ante el impacto de la muerte del indio, de la que justamente ese conjunto de, ¿cómo decir?, saber popular y plebeyo, de la que las letras de Los Redondos formaban parte y construían comunidad por fuera o más allá del Estado o más acá, y una comunidad comprometida con valores de solidaridad, de compromiso, de construcción de poder desde abajo, etcétera, etcétera, fue la manera en que salimos del 2001. Es decir, fue la manera en que sobrevivimos del 2001. En el 2001 vos te quedabas desempleado y tenías que mirar a otro desempleado para ver cómo zafabas de la situación. ¿Se entiende? Sí, sí. Hoy, en cambio, la crisis
de representación política está siendo de alguna manera relevada, no por la imaginación política popular, sino por la imaginación tecnocapitalista de los garcas estos, que de pronto, no sé por qué, tienen tanta voz entre nosotros. Entonces digo, en el medio, entre el 2001 y el 2026, o pongamos 2023, o pongamos 2016, el triunfo de Trump, en el medio pasaron cosas. Y pasaron cosas no solo por arriba, sino también por abajo. Y por abajo lo que pasó es digamos así, infiltrarse de la vida digital en todas las esferas de nuestra actividad. Entonces, digo, sin hacer una especie de determinismo técnico, es un factor que hay que tener muy presente a la hora de entender por qué pueden proliferar estas voces y por qué le damos bola a estos seres. Eso. O sea, que en un programa anterior alguien nos decía que en la crisis del 2001, la gente, como vos decís ahora, se encontraba con otras personas en situaciones parecidas. Pero que hoy la sobreexplotación de la gente, que tiene 1, 2, 3 trabajos, hace que cuando encuentran un momento para poder no pensar en trabajar, no les quede tiempo para pensar en lo que le pasa a los demás. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero de alguna manera eso tiene como un tono más, ¿cómo decirlo?, moral. Yo hablo de lo material, o sea, materialmente, en aquel momento vos ibas a una olla popular, vos organizabas un club del trueque, materialmente para sobrevivir. Ahora materialmente para sobrevivir es que estás obligado a tener 7 trabajos, es que estás obligado a bajarte la aplicación del Rappi y ponerte a andar en la bici. O si tenés un poquito más de guita y un auto, bajarte el Uber y hacer para completar. Y no solo no te queda tiempo, sino que positivamente construís comunidad con un oligarca, ¿entendés? Es decir, con el dueño de una aplicación que te facilita la vida en un sentido, o que te permite zafar. Entonces, quiero decir, hay muchas cosas que repensar, que yo por lo menos simplificaría en 2, que no fuimos teniendo en cuenta a lo largo de los años en que esas transformaciones se iban dando. En primer lugar, el pueblo trabajador ya no es lo que era, porque la mitad de ese pueblo trabajador no responde a esa tradición de organización y autoorganización sindical, porque el salario dejó de ser el centro organizador de la vida del trabajador en el presente. Incluso para el trabajador asalariado, el salario no necesariamente es el centro de su vida laboral. ¿Por qué? Porque al salario le tiene que agregar 3 o 4 cosas más, incluso el que está en relación de dependencia. Entonces imagínate, ese pueblo trabajador, que seguimos pensándolos con las categorías que en el siglo XX funcionaron, en donde la organización política a través de los partidos y la organización gremial a través de los sindicatos era el modo normal de entender esa forma de subjetivación, entre que no existen más y que siguen un proceso de descomposición progresiva, ¿no? Eso por un lado. El trabajo no es lo que era. Por otro lado, la ciudadanía no es lo que era. Es decir, el sujeto ya no responde a la construcción letrada de una ciudadanía que de alguna manera se construía a través de los medios, a través de la lectura de diarios, a través de una educación tradicionalmente centrada en el libro, sino que el ciudadano se produce en las redes como ciudadano digital. De hecho, bueno, tenemos el CIDI, somos ciudadanos digitales ya, según el propio Estado. Esa transformación tampoco fue suficientemente pensada, porque la circulación de la palabra en las redes no tiene nada que ver con la circulación de la palabra en lo que otrora llamábamos la esfera pública. No tiene nada que ver. Y entonces los pibes hoy no solo no leen diarios, sino que usan la palabra de un modo muy distinto, la palabra pública me refiero, de un modo muy distinto a cómo la usamos cuando empezamos a militar nosotros, hablo por mí, en los 90, ¿no? Sí, donde la palabra pública tenía otras reglas, otras coacciones y otras posibilidades. Entonces, ya ahí tenés 2 cosas muy básicas para pensar la política, ¿no? ¿Qué es el pueblo trabajador? ¿Qué es el ciudadano hoy, no? Y que han desbordado de alguna manera las concepciones que el siglo XX arrastraba de lo popular o de lo ciudadano, y que bueno, que claramente tenemos que ayornarnos, tenemos que pensar eso y tenemos que avanzar con
con lecturas y con propuestas para esas transformaciones. Vos sabés, Luis, que tengo que cerrar la entrevista, pero me gustaría leer un párrafo que vos seguramente te vas a dar cuenta de quién es. Y ese párrafo dice: si la volatilidad es el rasgo más destacado de este momento, si las instancias organizativas de la clase trabajadora están deslegitimadas, debemos preguntarnos no solo cómo organizarnos en este contexto, sino también cómo aprovechar la volatilidad de la época a favor de las mayorías. Sí. Eso lo escribiste vos. Suscribo un poco trágicamente, ¿no? Porque también hay algo en ese texto de como admitir una volatilidad que nos cuesta admitir muchas veces, ¿no? Y digo volatilidad porque yo creo que lo propio de este tiempo no es tanto el ascenso de las ultraderechas, sino la volatilidad de los electorados, de la historia, etcétera, ¿no? Y en esa volatilidad tenemos que saber construir parámetros, construir criterios, y por eso vuelvo a lo del indio, porque para mí esto que emergió es cierta constatación de que en medio de esta especie de desconcierto generalizado, vos escuchaste los testimonios, es un país en estado poético, yo no podía creer los testimonios, o sea, gente de a pie que está pensando lo humano, o sea, lo propio de las relaciones humanas, del amor, de la muerte, del lenguaje, de una manera tan profunda que a mí me produjo no solo una conmoción, sino también un orgullo respecto de mis compatriotas, que no quiero que nadie me lo quite. Bárbaro, Luis. Tengo que cerrar la entrevista. Me quedan un montón de ventanas abiertas porque lo que dijiste fue absolutamente interesante. Nos suele suceder que las entrevistas se nos quedan cortas. Tal vez alguna vez hagamos el programa más largo para poder desarrollar aún más los contenidos, pero me quedo con la idea de que te vamos a volver a invitar, ¿sí? Yo con mucho gusto. Desde ya, muchas gracias por haber participado de estos encuentros y despedidas. Te mando un abrazo inmenso. Un abrazo para ustedes, muchísimas gracias. Hasta la vista. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar, la nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar, su brillo puede alcanzar
la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? Lo pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Y ya sobre el cierre de estos encuentros y despedidas nos acompañó Pablo Milanés con su canción Por la Unidad Latinoamericana. Y lo mencionamos al aire hace apenas un instante, pero realmente estamos pensando en la posibilidad de hacer que este programa sea un poquito más largo. Porque sí, porque queremos traer más poesía, porque queremos traer más música, porque queremos darle más espacio a los invitados, porque hay un montón de cosas para incorporar y bueno, veremos si existe esa posibilidad. ¿A ustedes qué les parece? Porque llegó la hora de despedirnos hoy de esto que, como todos saben, como todas y todos saben, se llama Encuentros y Despedidas. Como cada lunes, desde las 19 horas, nos hemos vuelto a encontrar con ustedes y llegó el momento de despedirnos. Estuvo del otro lado del cristal, manejando los controles, nuestro gran amigo Nicolás Camossi. En la producción, preparando los materiales, conversando sobre los invitados, consiguiendo los invitados y subiendo el programa a nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan volver a escuchar o escucharlo si no estuvieron disponibles en el momento en el cual salimos al aire. Quien hace todo eso es Martín Saal. Y de este lado del micrófono, con las palabras y el placer de compartir este espacio con ustedes, ¿quién les habla? Marco Saal. Hasta el lunes que viene. Un abrazo. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem